protegernos para ser mejores personas. Debemos de estar protegidos de todo el mal, de toda la gente que esté en nuestros entornos. Debemos que saber, a través de las enseñanzas islámicas, cómo nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento y certeza de Dios, de todas las normas que hay que cumplir, vamos a estar protegidos, vamos a entender muchas cosas que antes no sabíamos. Entonces, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, los rezos en el Islam, nosotros lo que estamos haciendo es eliminar todo el mal de nuestros propios pensamientos. Tener la meditación profunda es importante, porque yo ya había dicho que a través de mi experiencia espiritual podía percibir muchas cosas de las que pasaban en el entorno. Entonces yo era el único que transmitía a través de mis experiencias y del estudio que hace muchos años estaba estudiando para aconsejar a la gente de la importancia que es la práctica en el Islam. Los rezos es importante, porque si nosotros no rezamos, el demonio, Shaitán, los malditos, la gente del mal, pueden intentar atravesar nuestra propia energía. ¿Por qué? Porque ellos, los malditos demonios, los que no se ven, las energías de otra gente, cuando uno no reacciona, cuando uno no medita, cuando uno no hace el bien, cuando uno incumple la ley islámica y los rezos, cuando no lee el Corán, los demonios propios y las energías de vuestra gente, incluso de vuestro trabajo, cuando vosotros no rezáis, la gente que no reza, la gente que no cree en Dios, todo eso son gente que hacen acciones del mal, son gente pecadora. Entonces, si nosotros estamos en un entorno donde hay gente pecadora, gente que habla mal, todo nuestro intelecto se está empañando sin querer nosotros si no realizamos el rezo. Porque yo ya había dicho, cuando nosotros sentimos un mal por parte de alguien, nosotros no combatimos directamente con la persona y le hablamos mal. No, nosotros no nos habían enseñado así. A nosotros nos habían enseñado que debemos de hacer el bien, justicia, rezar. Y cuando uno reza, un musulmán reza, tiene todo el escudo protector, no solamente con leer el Corán. Yo puedo percibir exactamente cuando yo hago mis rezos, cuando yo cumplo, cuando no peco, cuando no daño a nadie. Cuando yo realizo mi rezo, para mí es una purificación total de mi propia alma y de mis pensamientos. Entonces la importancia del rezo es que aleja completamente todas las energías negativas, incluso de las energías que nos quieren afectar a través de la brujería. Yo le había dicho que había mucha gente que practicaba la brujería, la hechicería, para dañar a otros, y nosotros teníamos totalmente prohibido practicar la hechicería. ¿Por qué? Porque las personas que practican la hechicería son peores que los demonios. ¿Por qué? Porque desean separar a su familia. Desean que la gente que quiere la felicidad por envidia practican la brujería para separar a la gente. Imagínense el gran pecado que están cometiendo la gente, que desean el mal para otros. Entonces a nosotros no nos habían enseñado a practicar la brujería y hacerle el mal a otros. No, a nosotros nos habían enseñado a que si nosotros rezamos, nos estamos limpiando de toda esa brujería que la gente a distancia o de tu trabajo te quieran afectar a través del mal. Entonces, cuando nosotros rezamos, al momento del rezo, decimos Bismillah. Cuando estamos rezando, estamos recitando la Sura al-Fatiha. Sura Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
seguidamente a través de esa rezo, la sura al-Fatiha, nosotros ya nos estamos refugiando en el bien para que todo el mal, energía vibratoria de las energías que hoy tenemos en día a nuestro alrededor, caigan de nuestras espaldas, de nuestros pensamientos, caigan. ¿Por qué? Porque cuando uno recita la sura al-Fatiha y está rezando, se está eliminando de toda la impureza que los malditos desean que tú te penetre a ti en tu pensamiento para que cambie del bien a hacer mal, a pasar de ser un musulmán con fe a ser un maldito demonio humano. Esa es la realidad. Entonces el rezo es la fuerza y el escudo más potente que tiene el musulmán. Entonces, si vosotros queréis aplicar y limpiaros, porque podéis estar afectados por las fuerzas del mal, lo que quiere que vosotros vayáis al infierno. ¿Por qué? Porque los malditos, los que no creen en Dios, desean que tú no tengas fe, desean que tú no creas en Dios, porque saben perfectamente los malditos que es la verdad, y no quieren ningún bien para ti. Y esto está en el Sagrado Corán. No desean ningún bien para el creyente. ¿Por qué? Porque es verdadero y ellos, la gente corrupta, no soportan que aniquile su corrupción y los pecados que ellos cometen. ¿Por qué? Porque el musulmán correcto sabe perfectamente cómo tiene que predicar, y para los malditos que escuchan a través de mis palabras todas las enseñanzas y rezos, importancia de todo esto, lo detestan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen fe, no creen en Dios, no son capaces de nada. Hoy vemos en día cómo los cristianos, imagínense, yo no estoy en contra de ninguna creencia, ni de cristianos, ni de judíos, ni nada, porque para mí, a nosotros nos viene enseñado que debemos de ser hermanos de los cristianos y de los judíos. Pero yo ciertamente, si yo voy a una iglesia y a mí me dan una hostia sagrada, si muchos entenderán, le dan una hostia a un cura para que a través de la hostia que le dan en la boca, ellos utilizan la mentira. ¿Por qué? Porque ellos creen y le hacen creer a los creyentes que no tienen conocimiento, nuestros hermanos cristianos, que si ellos se comen una hostia de esos que le dan a ellos, creen que van a eliminarse los pecados. Imagínate la gran mentira que ellos implantan a sus propios creyentes. ¡La mentira! Le dan una hostia para ellos, dicen, toma, te doy esta hostia y a través de ella ya estás limpio de pecado. Pero eso es mentira, eso es una gran mentira. Y yo estoy en contra de la mentira, porque a nosotros los musulmanes nos viene enseñado que la única cosa que elimina los pecados es arrepentirse de los pecados y no volver a hacer el mal. Esa es la lógica verdadera, la creencia correcta. Esta es, no una hostia. Nosotros no somos engañadores. Nosotros estamos en contra del engaño, de la mentira y de la manipulación. Y a través de los rezos, nosotros nos protegemos y enseñamos a la gente bien. Había mucha gente que querían ser felices, que habían acudido a mí, como si yo fuera un psicólogo. Yo no soy ningún psicólogo. La gente quería aprender a través de mis conocimientos que yo había aprendido. Es cierto que había enseñado a gente que se habían enfermado, sí es cierto que se habían curado, pero no se habían curado a través de mí, no. Se habían curado porque yo era el que le había ayudado a ellos a purificarse de todo el mal y de todos los pecados, a que leyeran el Corán y que rezaran. Aún no eran musulmanes, pero ellos mismos, los propios no musulmanes, que yo había conocido, que me habían pedido consejos islámicos, que estaban enfermos, tenían depresión, se habían curado. Y eso era el gran bien que yo estaba haciendo por Dios. ¿Y qué había pasado? Que cuando ellos se sentían bien, que no eran musulmanes, habían leído el Corán, yo le había dicho, ¿queréis mejorar? ¿Queréis estar bien? ¿Queréis estar felices?
yo voy a dar esto, lea el Corán, rece y no haga pecado. Ya verá cómo va a estar bien. A los días, al pasar días, no recibió absolutamente ninguna noticia ni nada, pero al pasar varias semanas, recibo noticias de la gente que no eran musulmanes y que se habían curado a través de la lectura del Sagrado Corán, de realizar los rezos. Entonces ellos eran musulmanes sin saberlo. ¿Por qué? Porque yo le había dicho a ellos, yo creo que vosotros sois musulmanes. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que cuando estabais enfermos, la única súplica verdadera que yo escuchaba cuando vosotros necesitabais ayuda era, Dios, por favor, ayúdame, que me encuentro mal, estoy enfermo. Una persona que no cree, en el momento más chungo de su vida no le pide a Dios, y ellos no sabían que eran musulmanes. Y ser musulmanes creer solamente en Dios. Esto es, y ellos se habían dado cuenta de que eran musulmanes. Y ellos seguidamente me habían dicho que querían realizar la Shahada, el primer pilar del Islam. Y había muchos que habían pasado a ser musulmanes a través de mí. Yo era el que le había ayudado a ellos a salir del camino de la oscuridad de la enfermedad para que se pudieran curar. Pero no, yo no se puede obligar a nadie a nada. Eso está totalmente prohibido. Nosotros aconsejamos, le decimos, mira, esto te puede ayudar, esto también. ¿Lo quieres poner en práctica? Y ellos mismos van a tener libre albedrío de decidir si quieren seguir en el camino correcto o en el camino del shaitán, del demonio, de la corrupción, del mal, de lo que lleva a la enfermedad, de lo que lleva a todo el mundo al mal. Entonces, ellos se habían salvado y yo me sentía mucho mejor cuando ayudaba a la gente a través de las recitaciones y de los ruqya que yo practicaba a la gente a través del teléfono para que ellos se pudieran salvar, para eliminar todo el mal. Entonces las personas, cuando yo le recitaba yo mismo en directo, a través de los WhatsApp, a través de los mensajes, les recitaba, les mandaba audios de ruqya, ellos se sentían mejor. Y yo muchas veces ellos me decían, enséñame las suras de protección más cortas, porque claro, ellos no entienden muy bien el árabe. Y yo lo que les enseñaba era a recitar las suras más cortas, que era, siempre se decía, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Bien, entonces esto lo que le hacía era aumentar su fe. Esto lo que le hacía era protegerse. Ellos querían seguir conociendo. Ellos querían saber el significado de las súplicas. Porque a nosotros nos habían enseñado que la mejor manera de recitarlo, de curar, es a través de la recitación original en letra árabe. Entonces yo me había dicho cuáles eran una de las suras, aparte de estas más importantes, para que ellos las escucharan y ellos pudieran comprender. Yo le había dicho que eran las suras, una de las últimas que era A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul a'udhu birabbil falaq, wa min sharri ma halaq, wa min sharri hasidin idha hasad, wa min sharri nafathati fil 'uqad, estas suras son una sura muy importante, aparte de decir la Shahada. La Shahada es la confirmación de nuestra propia creencia, de nuestra propia identidad. Cuando nosotros hacíamos afirmados, el grupo que querían aprender, que querían recitar el primer pilar del Islam, me habían pedido una y otra vez que les recitara el primer pilar del Islam, para hacerlos comprender, tuvieran la certeza de Dios en el corazón a la hora de recitarla en árabe con la boca. Entonces, la gente quería aprender cómo se recitaba la sura, la Shahada. Y para la gente que querían conocer cómo se dice la sura, la Shahada, es Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Entonces, vosotros si queréis podéis pausar el vídeo y lo podéis practicar, porque es muy importante. Pero sobre todo no decirlo a través de la boca,
sino a través de lo que nosotros sentimos aquí dentro. Porque nosotros no podemos ser hipócritas con la gente. Nosotros tenemos que ayudar a la gente, a aconsejar. Entonces, la gente quería aprender muchas cosas. Yo a través de la meditación, de los rezos, podía percibir un mundo espiritual mío que yo mismo, a través de las buenas acciones internas del corazón. Porque a veces nosotros, al pedir por otra gente, al pedir el bien por otra gente, también estamos realizando una fuerza del bien, que esa fuerza del bien, aunque nosotros muchas veces no trabajemos con las manos o lo que sea ayudando a alguien a darle algo, nosotros al tener el bien, a desearle el bien a la gente, eso ya es una de las acciones más buenas por Dios, que es la más importante, que es la que se realiza con el corazón. Nosotros muchas veces realizamos cosas extremadamente trabajantes que nos cansan mayormente hoy en día y que son realizadas por nuestras propias acciones corporales. Pero Dios dijo en el Sagrado Corán que la sura más importante es la que se realiza con la intención, con el corazón. Entonces nosotros, cuando realizamos, por ejemplo, una acción, no podemos ser hipócritas a través de nuestras palabras, no, porque Dios mismo dice en el Sagrado Corán que las súplicas y las cosas que nosotros queramos hacer para ser elogiados por la gente no tienen ningún beneficio. Dios no te va a contestar a tu súplica y no tienen nada porque son obras echadas a la cara, porque son hipócritas. Entonces, la gente cuando quería realizar un gran bien para obtener una recompensa, pues nosotros nos habían enseñado a decir, por ejemplo, por favor, Allah, ayuda a la gente, a los niños que están enfermos, se están muriendo. Ayuda a la gente a tener conocimiento de la realidad. Ayuda a la gente que no sabe la sabiduría de Dios a guiarlos por el camino correcto y lleva hacia la felicidad y hacia el bien de ellos. Por favor, Allah, haz que mi familia sean guiados por el Islam. Haz que ellos sean musulmanes. Por favor, Allah, haz que la gente deje de cometer pecados para que no dañen a otros tanto. Allah, esta súplica es un ejemplo. Nosotros realizamos esto en el rezo, al final del rezo, para desear el bien a la humanidad. Ciertamente nosotros no deseamos el mal a nadie. Nosotros siempre pedimos con la intención sincera todo el bien para toda la gente. Lo que no estamos de acuerdo es con la gente que manipula, con la gente que hace daño a otro, con la gente que hace el mal, con la gente que miente. Nosotros ya habíamos sido elegidos para combatir todo el mal que había en la sociedad, para ayudar a la gente a ver la realidad verdadera, para que la gente no corrompa a otra gente que inventa cosas fuera parte de la religión, porque nadie tiene la autoridad en este mundo, ningún político, ningún rey, ni nada, sobre Dios. Dios, el único que tiene la autoridad, aunque ellos la nieguen, porque es Dios, y Dios es más grande que su creación. Dios es más grande que yo. Dios es más grande que miles de millones de personas juntos en la tierra. Entonces, Dios, nosotros le pedimos a Dios, el más grande, que nos ayude a tener la fe correcta, de ayudar a otros, de tener conocimiento verdadero, para que se puedan guiar, para que se puedan curar, para que sigan la verdad, para que no sean gente corrupta, para que no sean gente que a través de los beneficios quieran utilizar armas en contra de otros países para acabar por beneficios con gente inocente, como hoy vemos en día las guerras que están haciendo en Irán, crimen, por culpa de algunos de los políticos que solamente quieren, a través de la mentira y de la manipulación, manipular a la gente ignorante para que los sigan a ellos y ellos ser los mayores corruptores y dictadores y acudir a otros países para acabar con un montón de gente por culpa del dinero, del poder y del beneficio. Entonces nosotros estamos en contra de la gente injusta. Nosotros somos los únicos musulmanes que no tiene nadie, ningún político ni nadie la autoridad para eliminar las palabras de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos este conocimiento, que ayudemos a la gente. Si la gente quiere saber cómo protegerse de la brujería, en el Sagrado Corán podemos recitar la Sura Ayatul Kursi, la Sura del Trono,
para tener más protección para toda la gente que nos ha echado mal, para toda la gente que decían que nosotros nos extraviamos, pero nadie puede extraviar a nadie. Si nosotros confiamos totalmente en Dios, nadie puede acabar con el bien. Entonces es muy importante que vosotros entendáis. Por mucho mal que hagáis al entorno de mucha gente practicante, creyente, que hacen bien por otros, si ellos tienen la fe verdadera y tienen el sello puesto por Dios, no hay manera de que vosotros, los demonios, podéis acabar con todo practicante que sigue las enseñanzas de Dios en el sagrado.